Hablar de deportes es siempre algo que me fascina. Y cuando además eso se une con una historia real y ahí de esa historia real se filma una película, bueno, esto es un deleite. ¿Saben qué? Por favor, hoy sopórtenos todo este tiempo porque vamos a hablar de lo que nos encanta. Son cosas que nos encantan, son negocios, es emprendimiento, son ventas, números, porque vamos a hablar de Ay, sí, números, me fascina vamos a además. hablar de deportes y no de cualquier deporte, del El rey rey de de los los deportes. deportes. Y esto se centra en una película porque hoy, en esta semana, en Empresas en Crecimiento, a quien además agradecemos por ser nuestra casa y por brindarnos este espacio para compartir con ustedes, obviamente a Sergio que está detrás de los controles, también Gracias, a nuestro querido Sergio. amigo José, que le Muchas mandamos un fuerte gracias. abrazo, y a la jefa Luzma, que nos permite estar aquí, que nos permite tomar este delicioso café y pasar una mañana más con ustedes. Bien. Vamos a hablar de películas hoy. Esta es la semana en que hablamos de películas y la enseñanza que hay detrás de una fantástica película hollywoodense. El caso de hoy es Moneyball. Moneyball. Y no es la pelota del mono, porque hay quienes lo pueden traducir de manera literal. Vamos a empezar con esta fantástica historia que además el protagonista, Yamili, multifacético Brad Pitt. Ya, Hay quienes, guapísimo hay además. quienes no, todavía no le dan el crédito de verdad de ser un actor multifacético. De verdad lo es. Admiro a Brad Pitt. Hay una película que quizá luego hablemos de ella, que es de uno de mis directores favoritos. Eh, eh, no vamos a entrar en temas de eso. Vamos a No hablar de... nos desviemos de esta Sí, sí, película. sí. Vamos a hablar de Moneyball. Moneyball es la historia real de un equipo de béisbol de los Atléticos de Oakland. Los Atléticos de Oakland de las grandes ligas, que tampoco entraré en detalles, es un equipo de la Liga Americana. No me hagan caso si me empiezo a perder, ¿ok? Bueno, este equipo, voy a partir del punto en donde estaban los Atléticos de Oakland en aquella temporada. Bueno, con decirles que el apodo de los Atléticos de Oakland eran los Patéticos de Oakland. ¡Qué cosa! Era una cosa difícil, una cosa triste, pero bueno, en aquel entonces, la historia se centra en el equipo de los Atléticos de Oakland y en el que era el general manager o quien hacía los contratos o quien en términos de béisbol se dice scoutear o buscar era el headhunter, Billy Bean. ¿Quién era Billy Bean, Yamili? Billy Bean fue un visionario, fue una persona que decidió salir de la caja y empezó a buscar alternativas porque, como decimos en el bagaje empresarial, se la pusieron muy difícil. Le solicitaron o lo establecieron metas muy altas por todos los manejadores y los dueños del equipo en ese momento. Y le dijeron, pero bueno, esto lo vas a hacer con este presupuesto limitado. Quiero decirles que yo sé que los que están en deportes saben mucho acerca de esto, que se manejan cuentas multimillonarias para hacerte de jugadores que son muy valiosos, sobre todo cuando formas un equipo, y esto sucede a todos los niveles de deportes de grupo. Y hay de pronto una cartera o muy grande o un presupuesto muy recortado para hacer que un equipo sea un equipo ganador. Y a Billy Bean le pusieron este reto. Le dijeron, oye, necesitamos salir de esta patética racha porque estaban Patética. o sea, de lo último, de lo último, de lo último, ahí estaban. Y a mí me encanta este hombre que dijo, pues agarró todas sus, todos sus elementos, Todas sus cositas. todas sus cositas y dijo, pues voy. Y no solamente dijo, pues voy y aceptó el reto, sino que hizo algo increíble. Decidió hacer cosas diferentes porque afortunadamente decidió y tomó esa conciencia de que se hacían las mismas cosas que estaba haciendo el equipo o que hacían todos los equipos que estaban en la misma liga, pues iba a obtener los mismos resultados y de entrada él ya no lo podía hacer porque no tenía la cartera abierta para contratar a esos jugadores
que en teoría son los que dan máximos resultados. Entonces, yo creo que aquí José Miguel nos viene nuestra primera enseñanza. Él empezó a aplicar aquellas leyes y aquellas reglas que inclusive sucedieron para cuando él fue jugador de Grandes Ligas, porque Billy Beane fue también un jugador muy prometedor. Y por cosas de la historia que les invitamos a leer, pues no tuvo una carrera tan brillante como muchos esperaban. Y ese es el punto número uno. ¿Cómo nos salimos de la caja? Billy Beane vivió una experiencia como joven, como un joven jugador, un prometedor jugador, y las cosas no se dieron como lo habían pensado. Es decir, era un jugador muy mediático, por llamarle de alguna manera. Trasladando o traduciendo esto a nuestras empresas o a nuestros negocios, a nuestros emprendimientos, cuando vemos a alguien, cuando ponemos los ojos en alguien que suena o que pareciera ser muy prometedor, y precisamente, queridos amigos, veníamos en el trayecto al programa, estábamos platicando. Oigan, es que todo ¿qué se cosa? cumple. El universo nos está haciendo una mala pasada en este momento. Porque estábamos platicando de unos elementos, de unos compañeros que eran, bueno, que nosotros veíamos que eran jugadores Y prometedores, muy talentosos, talentosísimos. extremadamente talentosos. ¿Y qué les pasó? Billy Beane, que cuando estuvieron ahí, cuando estuvieron en el plato, cuando estuvieron en el campo, al principio todo marchaba bien, estaban los resultados, pero llegó un momento en el que se desinflan. A todos nos pasa, en todas las empresas sucede. Existe ese jugador que creemos o que esperamos o que tenemos puestas nuestras esperanzas en él o en ella para vender más, para generar mayores ingresos, y no sucede. Entonces, basado en esta experiencia, Billy Beane, cuando lo llaman, ya nos puso en contexto Yamili, cuando lo llaman a los patéticos de Oakland, él tiene que hacer las cosas completamente diferentes. Es como que cuando a nosotros nos llaman o nos piden que formemos parte de un equipo, que entremos nosotros a rescatar, por ejemplo, quizá las ventas de una empresa, quizá nos llamen como ese jugador o bateador emergente para cambiar la balanza. Billy Beane tomó la decisión de hacerlo diferente y despidió, escuchen la palabra, despidió a todos aquellos elementos que no estaban o que no iban de acuerdo con la nueva filosofía, la filosofía diferente que iban a seguir los Atléticos de Oakland. Cosa sorprendente porque además muchos de ellos, muchos de los que ya eran entrenadores por muchos años de los Atléticos de Oakland, jugadores que ya llevaban, a los que se les conoce como jugadores franquicia, los empieza a cambiar de equipo, a otros, a los managers los despide, trae nueva gente y hace un movimiento que nadie se esperaba. Y esto lo vamos a unir con el punto número 2. Porque el punto número 2, el movimiento que nadie se esperaba, es jugar con la probabilidad y la estadística. Yamili, que es una experta además en probabilidad y estadística, que es financiera, tiene una maestría en finanzas además, es contadora de profesión, nos va a explicar de manera muy sencilla para que simples mortales como yo podamos entender qué es la probabilidad y estadística y de qué manera juega o a favor o, si no le hacemos caso, muchas veces en contra de nuestros negocios o nuestros emprendimientos. Y la probabilidad y estadística, yo siempre he dicho que los números hablan. Nosotros los podemos ver en una hoja de papel, pero tienen mucho que decirnos. Y cuando nosotros hacemos este ejercicio, que es un ejercicio que a mí me encanta, que es la contemplación de los números, y que al contemplarlos empezamos a unir datos y sobre todo resultados, los números empiezan a tener sentido. Cuando la probabilidad y la estadística cumplen su objetivo, es cuando nos dan una guía y una dirección hacia dónde no ir y hacia dónde dirigirnos. En muchas ocasiones nosotros pasamos por alto que estos números tienen esa capacidad de decirte cuando están en rojo, te están diciendo, oye, no es por ahí, amigo. Por acá, lo que has hecho en los últimos 3 meses No es por aquí. no ha resultado. Entonces,
cambia. Los números tienen la capacidad de decirte no es por aquí. Y el no es por aquí, de verdad que es un gran avance, porque lo que no es de ese lado, tienes una gran posibilidad de que probando unas cosas distintas, tus resultados cambien. Y esto precisamente es lo que sucedió en esta película, que además es extraordinaria, porque Billy Bean empieza a, como comentábamos hace un ratito, a regresar a los inicios, a dejar de pensar en ese glamour que puede otorgarte una persona franquicia o En el jugador o el mediático. jugador mediático, el que sale en todos los encabezados de las noticias y empieza a regresar a los inicios. Regresar a los inicios en el bagaje del béisbol es seguir el librito. Y cuando tú decides Qué o cosa como tan entrenador hermosa. empiezas a seguir el El béisbol librito, pequeño, así se llama. Pero bueno, pero funciona, de claro. verdad. Las personas que aman ese deporte como nosotros sabemos que el librito da unas pautas y que cuando sigues esas pautas obtienes los resultados. Entonces él empieza a regresar a sus inicios, a seguir el librito y el librito tiene estas pautas que están muy relacionadas con el resultado que dan los jugadores. Y una de las cosas mágicas de todos los deportes, sobre todo de la actualidad, es que ya todo está basado en la estadística del resultado. Y en el caso del béisbol, hace mucho tiempo, creo que fue de los primeros, las disciplinas o deportes que empezaron a llevar estas estadísticas. Yo recuerdo inclusive ver a personas cuando iba a ver a jugar a nuestros amados Leones. Sí, que además ya están en el Además playoff. ya están, así Además. es, Y ver seremos cómo campeones. anotaban los resultados de cada jugador. Además, cada vez que se sube al plato, bueno, no les quiero perturbar con tanta información. Sin embargo, lo que hace Billy Bean es apoyarse de un especialista en la probabilidad y en la estadística. Y entonces hace una marcuerna increíble porque además esta persona que aparece en la película tiene un perfil de economista y los Así economistas, es. una de las principales funciones que hacen es analizar datos también, datos económicos, ¿no? Y además un papelazo de Jonah Hill. Uf, Buenísimo, buenísimo, porque de pronto ves a la persona o a la personalidad muy analítica, centrado en los datos, los números, con tablas infinitas de jugador uno, estadística. Y algo que me gusta mucho es que él empieza a transmitirle a Billy Bean el hecho de que en verdad lo que cuenta son las carreras y las carreras o el resultado, el que un jugador se ponga en una base, lo podemos encontrar en las estadísticas y podemos tapar el nombre, que esta es la parte más interesante, y fijarnos en quién está dando el resultado más allá de que si fuera un jugador famoso o no. Es decir, empiezan a revisar o tomar datos que son valiosos para alcanzar el resultado. estoy a punto de llorar, porque como a mí me toca ahora traducir esto a al dialecto, al idioma de los negocios, ya escuchamos, ya nos dijo Yamili cómo funcionó, qué hizo Billy Bean en ese momento muy particular de la vida, no solamente de él, de los Atléticos de Oakland, y cómo trae a alguien que uno nunca se iba a imaginar que un economista pudiera formar parte del éxito de un equipo de béisbol. Obvio no. Lo que todos piensan es que seguramente este exjugador de béisbol, pónganle el nombre que ustedes quieran, va a tener ese feeling para detectar al próximo jugador que va a hacer maravillas. Eso es lo que Billy B nos pone de Nos cabeza pone en y jaque. nos pone en jaque y nos regresa a esos números, nos regresa al béisbol pequeño, al librito. Traduciendo esto a los negocios al español, y decía Yamili algo muy importante, ese jugador famoso. Bueno, hoy, por fortuna, o quizá no tanto,
tenemos muchas redes sociales. Tenemos gente que se ha hecho, llamémosle famosa, en redes sociales. Y algunas veces, porque también nos ha tocado, conocemos gente con la que hemos tenido la oportunidad de compartir en una mesa, no solamente una mesa de negociación, pero también en una mesa de charlas, con los que nos ha tocado incluso compartir el escenario cuando nos invitan a dar algún taller o entrenamiento, que son, pues, si no famosos en redes sociales, pues la imagen es otra. Esa persona que se ha hecho famoso o le comparte al mundo a través de sus redes sociales ese, voy a entrecomillar, éxito, es ese jugador mediático. Esa es la primera traducción, como para que empecemos a entender quién sería ese jugador mediático al que yo quisiera traer a mi equipo. Bueno, es esa persona que tú ves en redes sociales compartiendo, no sé, mil y un cosas, pero que a la hora de la hora, cuando se para a batear, lo van a ponchar. Y Sí. Yamili se ríe porque sabe de quién estamos hablando. Pero no vamos a decirlo, no es cierto. Es que hemos visto, nos ha pasado y hemos conocido muchas personas que a la hora de pararse a batear, que en redes sociales son unos o unas, y a la hora de pararse a batear o a la hora de pedir la pelota para pichear, nomás no. Eso le pasaba a Billy Beane. Entonces, ¿a quién debemos estar buscando en nuestras empresas? ¿A quién debemos estar buscando en nuestros negocios o en nuestros emprendimientos? ¿Qué hizo Billy Beane? ¿Qué hicieron los Atléticos de Oakland? Se fueron con la probabilidad y la estadística, se fueron con la frialdad de los números. ¿A quién vas a traer entonces? Aquella persona, hombre o mujer, que cumpla con estos requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos? Porque, ojo, no vamos a traer al equipo, difícilmente podamos convencer para traer a nuestro equipo a quien está vendiendo millones de pesos o millones de dólares al día de hoy. Difícilmente. En una de esas sí. Pero ¿a quién sí podemos traer? Nosotros necesitamos tener una lista bien definida de cuáles son esas aptitudes, cuáles son esas habilidades que queremos en ese jugador, que queremos en la persona que va a formar parte de nuestro equipo o con quien vamos a hacer una alianza. ¿Cuáles son sus habilidades de inteligencia emocional? ¿Cómo se recupera del fracaso? ¿Cómo se recupera cada vez que le dicen que no? ¿Cómo interactúa con la gente? ¿Cómo prospecta? Párenme, por favor, porque voy a seguir. Esa persona es la que queremos tener en nuestro equipo. Y eso nos lo dice Billy Beane, nos lo dijeron los Atléticos de Oakland. Así es como debemos empezar a escoger también nosotros. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque muchas veces queremos traer a ese jugador a nuestro equipo. Queremos traer a quien tenga las mayores habilidades blandas, a quien tenga una gran inteligencia emocional, a quien se recupere rápido del no, a quien se recupere muy rápido de los fracasos, a quien trate bien a la gente. ¿Y tú Así lo es, haces? así es. Y esto nos lleva al tercer punto, José Miguel, que definitivamente es el liderazgo. Billy Beane se convirtió en un extraordinario líder. Y no solamente eso, sino que invitaba y enseñaba esta visión a quienes formaban parte del equipo. Les pedía que sean líderes, mirándose obviamente a él como líder, pero les pedía a los mismos miembros del equipo que sean líderes. Líderes en un grupo en donde todos eran prácticamente nuevos dentro del equipo que se estaba formando. Imagínense qué complicado es de pronto para el líder traer a todos los jugadores por primera vez a ser parte de una temporada. Eso sucede en este momento en la historia del equipo. Y puede parecer que es algo, bueno, es sencillo, ¿no? O sea, los pones, juegas, no detrás de un equipo de un deporte de conjunto, el tiempo juega un factor fundamental. Y los Porque, negocios son un deporte y de los conjunto. deportes son un deporte, perdón, Hashtag. los negocios son un deporte de conjunto, porque precisamente este liderazgo acompañado con el tiempo de ejercer estas acciones, de saber que lo que Billy Beane implementó en su momento iba a dar un resultado a un mediano plazo. Los integrantes se tenían que acoplar, se tenían que conocer, tendrían que aprender a respetar sus habilidades y saber qué parte les correspondía aportar dentro de este equipo.
que es este deporte de conjunto del cual hablamos. Y eran a la vez, y la misma película muestra que a la vez eran tan diferentes físicamente, eran tan distintos en sus personalidades, que Billy Beane fue ese factor que iba mediando sus personalidades, iba enseñando para lo que era bueno cada uno y en qué momento iban a entrar a hacer eso para lo cual habían sido convocados. Entonces, este último elemento que a mí me encanta del liderazgo es saber que ese resultado, que es un resultado probable, se convierte en estadístico en la medida que va sucediendo cada vez a lo largo del tiempo. Regálenme un solo minutito más y ahora vamos a pasar a los 3 puntos, como siempre, como cada semana. ¿Y por qué es importante? Decía Yamily, el liderazgo. Y recordaba en la película que en aquel momento había un jugador veterano y este jugador veterano es esa persona que forma parte de tu emprendimiento o de tu empresa o de tu negocio, que ha estado contigo desde hace mucho tiempo y que hace las cosas bien y que te ayuda a duplicarte, que ayuda a compartir sus conocimientos. Este jugador se llamaba David Justice. David Justice fue campeón con los Bravos de Atlanta muchos años atrás. Un jugador icónico, no voy a hablar de David Justice, busquen por favor quién era. Ese David Justice, un día Billy Beane le pide, David, tú eres el líder también de este equipo, tú eres el veterano, tú eres el jonronero, la gente te conoce, la gente te sigue, cuando tú le des consejos lo van a tomar bien. Ese David Justice, ¿quién es en tu empresa? ¿Quién es esa persona que te va a ayudar a duplicarte? ¿Quién es esa persona que te va a ayudar a compartir las estrategias del negocio, de la empresa? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es tu David Justice que va a llevar a la empresa al siguiente nivel? Por eso era importante que me regalaran un minuto más. Ahora sí, queridos amigos, vámonos con los 3 puntos del día de hoy. El primero ya lo escucharon. Hay que salirnos de la caja completamente, regresar en algunas ocasiones a lo básico, a lo que funciona y tomar decisiones muy importantes. Es decir, decisiones que incluso pueden ser difíciles si hay personas que no están compartiendo, si hay personas que no están aportando al proyecto, es muy probable que tengan que irse. Sé que son decisiones difíciles, sabemos que muchas veces nos va a costar trabajo deshacernos de parte del equipo, pero si el equipo no está funcionando como está al día de hoy, hay que salirse de la caja, tomar decisiones que son incluso a veces radicales para poder dar ese siguiente paso. El segundo tip es, por favor, vean béisbol, Sí. que es el rey de los deportes. Y a la vez, observen las estadísticas que hay en sus negocios. Las estadísticas dicen mucho cuando nosotros queremos encontrar el mensaje que hay detrás de esos números, que lo menos que tienen los números es frialdad. Yo he escuchado en muchas ocasiones decir que los números son fríos. No son fríos, los números dicen cosas y a veces esas cosas no nos gusta escucharlas. Sin embargo, tienen mucha razón al momento de hablar. Así que observen las estadísticas de su negocio, guíense de los resultados y sobre todo usen esos números para tomar decisiones. Hashtag la contemplación de los números, dijo Yamil hace un momento. Y el número 3 es liderazgo. Hemos terminado tantas veces con este punto que yo no sé qué hacemos aquí si no están leyendo algo de liderazgo en este momento. Número 3, liderazgo. Liderazgo y poder compartir esa visión, poder compartir lo que se necesita hacer, buscar, ver quién es esa persona, quién es tu David Justice, para que pueda permear eso que el equipo necesita, para que entendamos también a través del liderazgo que es un proceso, que los números, que la probabilidad y la estadística y el hacer cosas completamente distintas no es un resultado inmediato. El resultado se dará, sí, con paciencia, con liderazgo, buscando a ese elemento que nos va a ayudar a dar ese siguiente paso, pero sobre todo, compartiendo con tu equipo y haciendo que tu equipo todos los días sea un 1% mejor. Que también es estadística. Que también es estadística. Ahí lo tienen, queridos amigos. Antes de irnos, muchísimas gracias. Y sí,
sí, vean béisbol, vean a los Leones de Yucatán, porque seguramente seremos campeones. Le apuesto a los Leones de Yucatán que vamos a ser campeones por 7º año consecutivo estando en la final de la zona sur. Vamos, mis queridos Leones. Yamili, antes de despedirnos, por favor. Muchas gracias por habernos acompañado. Les esperamos el próximo martes con un tema, como siempre, súper interesante y sobre todo con herramientas para aplicar en sus negocios. En tanto nos volvemos a ver, les invitamos a seguir aprendiendo, emprendiendo y creciendo en sus negocios. Chao.